Buenas tardes, bienvenidas a todas. Como podéis comprobar, esta tarde voy a ser yo, Isabel Caballero, la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, la persona encargada de la moderación de esta tercera sesión del Aula de Derechos Humanos que nuestra entidad ha puesto en marcha con el apoyo del Real Patronato sobre Discapacidad. Esta iniciativa aparece como una suerte de secuela de los webinarios No estás sola, que fueron lanzados durante el periodo de confinamiento, allá por el mes de abril, y que todavía continúan en la actualidad, celebrándose 2 veces al mes, y que están sirviendo como una forma de acompañamiento a las mujeres con discapacidad, no solamente de nuestro país, sino también de la comunidad latinoamericana. Hablamos de que estas aulas son una secuela porque surgen precisamente ante una demanda que fue claramente puesta de manifiesto durante estos webinarios y que no es otra que la necesidad de que las mujeres con discapacidad conozcan sus derechos para poder ejercerlos y también reivindicarlos. Este es el objetivo fundamental que se ha marcado en estas sesiones formativas, acercando a las mujeres con discapacidad a los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, pero de una manera que sea sencilla y directa, ¿no? Hasta hoy hemos celebrado 2 sesiones de este Aula de Derechos Humanos, uno sobre la consideración de las mujeres y niñas con discapacidad en la CRPD, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y luego una segunda sesión que se ha centrado precisamente en la consideración de mujeres y niñas con discapacidad en la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En esta tercera sesión, el tema que vamos a abordar es la declaración y la plataforma de acción de Beijing. Y para ello contamos con unas profesoras de excepción. Pero antes de realizar las presentaciones oportunas, dejadme que, como todas las tardes, reconozca el trabajo del equipo técnico que hace posible el desarrollo de esta actividad. Contamos hoy con el apoyo de nuestra compañera Mercedes Pérez de Prada, que es técnica de género del CERMI, con Esther Castellanos, que es consultora de la Fundación CERMI Mujeres. También está con nosotras nuestra compañera Ángeles Blanco, de la Confederación ASPACE, y tenemos también a Sara Arévalo, de la ONCE. En relación a la grabación, ¿no?, de esta aula de derechos humanos, están nuestros compañeros de FIAPAS, Juan Carlos Rodríguez y Sonia Melo. Ellos se encargan de la grabación y de la subtitulación también de la sesión. Por otro lado, tenemos a nuestras compañeras de la CNSE, de la Confederación Estatal de Personas Sordas, que realizan la interpretación en lengua de signos. Tenemos esta tarde a Bárbaro y a Raquel, y también el apoyo de las guías intérpretes de Lidia y de Daniel. Luego también quería hacer alusión a un detalle que probablemente no ha pasado desapercibido para muchas de vosotras que nos acompañáis en estas actividades que venimos desarrollando las últimas semanas, ¿no? Y es que estamos estrenando una nueva plataforma, ¿no? Una modalidad de seminario web. Hemos decidido utilizar esta herramienta de manera excepcional hoy porque una de nuestras panelistas va a intervenir en inglés y era necesario contar con un doble canal para poder realizar la traducción simultánea. Aprovecho para agradecer también la colaboración de David Stirton, que va a ejercer su tarea como traductor. Por cierto, por defecto está configurada la plataforma para que recibáis la traducción en español. Si queréis recibir la información de la panelista en inglés, simplemente podéis pinchar en el icono que os aparece en la parte inferior izquierda, donde podéis elegir el idioma. En cuanto a la metodología que vamos a seguir en esta sesión, será la que habitualmente seguimos, que es abrir con una ponencia marco, que tendrá una duración aproximadamente de 25 o 30 minutos, para posteriormente abrir un turno de preguntas. Y como sabéis, la forma en la que articulamos este turno de preguntas es a través de nuestro chat, ¿no? Podéis solicitar la palabra, como hemos hecho siempre, a través de este medio. Una vez terminada este turno de preguntas, daremos paso a un panel de expertas cuyas intervenciones serán de unos 10 minutos aproximadamente cada una de ellas, y una vez finalizadas estas intervenciones, todas las panelistas abriremos un nuevo turno de preguntas para vuestros comentarios y cuestiones. Bueno, pues una vez explicado esta parte del procedimiento, ¿no?, procedo a presentaros ya a nuestra primera invitada de la tarde de hoy, que, como señalaba al inicio de mi intervención, en esta sesión lo que vamos a abordar es el tema de la declaración y la plataforma de acción de Beijing de 1995.
Para ello contamos con la presencia, con una presencia virtual, como todo en esta época, de Nidia Pesantez, que es la representante interina de la Oficina de ONU Mujeres de Bolivia. Bienvenida, Nidia. Muchas gracias por estar con nosotras esta tarde de formación aquí con la Fundación CERMI Mujeres. Y tuya es la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Isabel, y muchísimas gracias al equipo de la Fundación CERMI por haberme invitado a participar junto a ustedes de este proceso de formación que están desarrollando. Bueno, para mí es un placer y espero que lo que les cuente hoy sea útil, les sirva, puedan utilizarlo para la demanda de sus derechos. Quería saber si me pueden habilitar para compartir pantalla. Si no, no hay problema, pero... Hoy no podemos compartir pantalla. Ok, ningún problema. Espero solamente no aburrirles mucho con mi voz. Había unos cuadritos para, al menos para alguna posibilidad. Bueno, tal como planteó Isabel, vamos a conversar un poco sobre la declaración y la plataforma de acción de Beijing. La idea es que acerquemos a la plataforma de acción de Beijing a las mujeres que viven con discapacidad y a las familias que tienen personas que viven con discapacidad, de tal manera que podamos conocer cuáles son las obligaciones que tienen los estados para responder a la demanda de las mujeres con esta especificidad, ¿no? Lo primero que debemos, o lo primero que queremos contar es que hay un marco jurídico internacional. A ver, les voy a, como no están viendo el cuadrito, les voy a contar de qué vamos a hablar hoy día. Primero, vamos a conversar un poquito sobre el marco jurídico internacional, cuáles son los instrumentos que se pueden utilizar para la defensa de los derechos de las mujeres, para la demanda de los derechos de las mujeres. Después nos vamos a concentrar en uno de ellos, que es la plataforma de acción de Beijing. Luego vamos a acercarnos un poquito a la CPDP, pero solamente para tomar un par de conceptos claves que tienen que ver con género. Y de allí vamos a conocer cuáles son las obligaciones que tendrían los estados y la sociedad civil para garantizar que las personas, y en especial las mujeres que viven con alguna discapacidad, puedan ser incluidas plenamente en el quehacer de las sociedades, es decir, que sean parte de los agentes, de las agentes de cambio para el bienestar de las personas, de las familias, de las comunidades. Dicho esto, entonces, vamos con lo primero, que era el marco jurídico internacional. Seguramente muchas de ustedes ya saben y conocen que en el Concierto Internacional de Naciones, en las Naciones Unidas, los países se ponen de acuerdo sobre algunas normas para garantizar a los ciudadanos y a las ciudadanas el pleno ejercicio de sus derechos. Estas normas son los mínimos acuerdos a los que llegan los estados para garantizar los derechos. Es decir, cada derecho que se consagre en una norma internacional logra llegar allí porque hay un acuerdo mayoritario o de consenso, en el mejor de los casos, para que esto sea considerado un derecho. Entonces, en el caso específico de las mujeres, nuestra norma general macro, nuestra constitución global, la constitución política de las mujeres en el mundo, es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres. Es la CEDAW. La CEDAW contiene 30 artículos y en estos artículos plantea cuáles son los factores esenciales que los estados deben vigilar, deben promover, deben respetar para que las mujeres puedan vivir de manera plena. La CEDAW es del finales de los años 70 y entonces con el tiempo se han ido incorporando recomendaciones generales a los estados que son parte de la norma de los estados para actualizarse a los diferentes momentos que vamos viviendo en nuestras sociedades. Entonces, la CEDAW es un marco jurídico, es una norma para nuestros países, para los países que la han firmado.
Ningún marco jurídico es impuesto, un marco jurídico internacional, son normas que los países aceptan. Otro marco jurídico importante para el foro que tenemos hoy es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde se incorporan elementos específicos en relación a la igualdad de género. Y estas dos convenciones son de obligatorio cumplimiento para los estados que han firmado estas convenciones. Es decir, si España firma la convención, entonces es parte de su ley. Si Ecuador firma la convención, cualquiera de las dos o las dos, estas convenciones forman parte de su norma, de su ley. Y si Bolivia firma la convención que tienen firmado, entonces forman parte de su norma, de su ley. Después tenemos otro tipo de acuerdos internacionales, de instrumentos internacionales que se llaman de derechos humanos, que lo que hacen es ayudar a los países a cumplir con estas convenciones, a cumplir con los principios consagrados en estas convenciones, con los mandatos de estas convenciones. Y son, para este caso, la Declaración y Plataforma de Acción de Viena, que tiene específicamente los derechos de las mujeres descritos, la Plataforma de Acción de Beijing, que es sobre la que vamos a hablar más detenidamente, y tenemos también la Agenda 2030, que lo que intenta es consolidar o incluir, articular, darle coherencia a todos estos cuerpos normativos en una suerte de plan para que los estados tengan una guía para que se pueda cumplir con sus acuerdos, con sus compromisos internacionales. Si la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres es la Constitución Global de las Mujeres, la Plataforma de Acción de Beijing es nuestro plan estratégico, es decir, es nuestra planificación para alcanzar el ejercicio pleno de nuestros derechos. Después tenemos, como les dije, en segundo lugar, vamos a conversar sobre la plataforma. Entonces, tenemos este marco jurídico internacional con muchas normas, solo hemos mencionado las 5 más importantes para el foro, y ahora vamos a hablar específicamente de la Plataforma de Acción de Beijing. La Plataforma de Acción de Beijing no es una norma vinculante, es decir, no es como la CEDAW que obliga a los estados del cumplimiento, pero la Plataforma de Acción de Beijing lo que hace o la fuerza que tiene es que, como todo instrumento internacional de derechos humanos, genera una obligación moral, una obligación ética, y además, al ser firmado, genera un compromiso de los países con el resto de países de las Naciones Unidas. Si un país ha asumido la Plataforma de Acción de Beijing, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, tiene la obligación de caminar hacia esos objetivos que están plasmados en cada una de las esferas de esta plataforma. En el 95, como saben, se aprobó la Plataforma de Acción de Beijing con el foro más grande nunca visto global sobre las mujeres. Era el 4º foro que se desarrollaba en el planeta y como producto de este enorme foro, los países acuerdan declarar las 2 esferas prioritarias para trabajar por los derechos de las mujeres y garantizarles a las mujeres dignidad y garantizarles a las mujeres igualdad de derechos en pie con los hombres y garantizarles a las mujeres, por supuesto, la posibilidad de desarrollarse plenamente, de desarrollar todas sus potencialidades plenamente. Estas 2 esferas fueron de acuerdo, fueron de consenso y estuvieron de acuerdo tanto los estados como la sociedad civil. Quisiera recordarles aquí que todos los avances que hemos tenido en las Naciones Unidas y que los estados han asumido ha sido, en el caso de las mujeres o de los derechos de las mujeres, por la movilización masiva de las mujeres en nivel global, por la permanente influencia, por el permanente advocacy, por la permanente lucha de las mujeres para que se nos reconozca como parte de la especie humana con todos los derechos y con las especificidades en derechos que tenemos por el hecho de ser mujeres. Entonces, la Plataforma de Acción de Beijing, como les decía, tiene 2 esferas. La primera esfera, les llaman esferas para poder concentrar los temas en un solo conjunto. Entonces, la primera esfera o esfera A, porque no están enumeradas con números, sino más bien tienen letras, tienen literales. La esfera A se refiere a la mujer y la pobreza. La idea de la esfera A es superar los niveles de pobreza en que viven las mujeres, considerando que las mujeres son, dentro de la población, las más pobres de los pobres. Y esto no es producto de la percepción de las feministas. Esta afirmación es producto de los datos que los estados han levantado en relación a la pobreza
cruzado o desagregado por género, por sexo. Quienes tienen menos ingresos en este mundo son las mujeres. Quienes tienen menos acceso a medios de vida son las mujeres. Quienes tienen menos control sobre sus propias economías son las mujeres. Entonces, las mujeres son las más pobres de los pobres. Y en el caso de las mujeres que tienen algún elemento más que limita su pleno desarrollo, por ejemplo, mujeres migrantes, por ejemplo, mujeres rurales que no tienen acceso a riego como un elemento básico para su producción diaria, y por supuesto mujeres con alguna discapacidad, tienen aún mayores posibilidades de caer en pobreza, porque no controlan y no acceden a los medios de vida necesarios, suficientes para poder superar la situación en la que están. Entonces, la primera esfera es pedirles a los estados que generen políticas públicas específicas, que generen programas específicos que puedan ser manejados, controlados por las mujeres de tal manera que las mujeres puedan superar su situación de pobreza, que las mujeres sean incluidas en los temas claves de la economía. Después hay otro tema de economía que va por otro ladito, pero que sean incluidas, que sea incluido su trabajo, que sea considerado su trabajo para que puedan superar la pobreza. La esfera B se refiere a la educación y a la capacitación de las mujeres. En el Ecuador, por ejemplo, el 33.6% de mujeres con discapacidad entre 18 y 64 años no sabe leer ni escribir. Es decir, que del grupo, de la población de personas que viven con discapacidad, de ese grupo, el 33.6% de mujeres que están ahí no sabe leer y escribir, de las que están entre 18 y 64 años. Esto tiene que ver justamente con la falta de autonomía en la que viven generalmente las mujeres que tienen o padecen, que viven con alguna discapacidad. La esfera C se refiere a la mujer y a la salud. Esto es especialmente importante porque de los estudios que se han hecho, las altas tasas de discapacidad que existen en el mundo se debe, entre las causas que tiene, es justamente la falta de acceso de las mujeres a los servicios de salud, especialmente de salud sexual y salud reproductiva. Muchas veces las mujeres no son atendidas a tiempo, no son atendidas como se debe, no son respetadas en sus decisiones, y esto ha generado en nuestro planeta esto ha provocado algún tipo de discapacidad en las mujeres. Entonces, cuando se habla de las causas de discapacidad en las mujeres, una de estas una de las más importantes, es esta justamente, la falta de acceso de las mujeres a los servicios de salud, especialmente de salud sexual y reproductiva. Por eso es que se hace tanto énfasis en que los códigos, en que las leyes, en que las normas sobre salud tengan capítulos específicos, tengan artículos específicos sobre la atención a la salud de las mujeres. Y la Plataforma de Acción de Beijing manda esto, ¿no? Manda que los estados tienen la obligación de generar norma específica y políticas específicas para garantizar que las mujeres accedan a los servicios de salud, que las mujeres tengan espacios de decisión frente a sus propios cuerpos, que las mujeres puedan tener conversaciones con sus médicos o médicas de tal manera que la decisión no sea unilateral y que las mujeres con la información suficiente puedan decidir sobre lo que quieren o sienten que deben hacer. Entonces, las primeras tres esferas son mujer y pobreza, educación y capacitación de las mujeres, y las mujeres y la salud. Vamos a las siguientes tres. La esfera D se relaciona con la violencia contra la mujer. La Plataforma de Acción de Beijing manda específicamente que la violencia contra las mujeres sea erradicada. Y esta es otra de las causas que genera discapacidad en las mujeres. Es una de las razones, junto con la falta de acceso a la salud, es una de las razones por la que las mujeres tienen algún tipo de discapacidad. La violencia provoca discapacidad, por un lado. Pero por otro lado, tenemos algunos factores de violencia contra las mujeres, que en el caso de las mujeres que viven con discapacidad es
de mayor preocupación. La esfera que habla de la violencia en contra de las mujeres hace un planteamiento clarísimo a los estados para la prevención de la violencia, la atención a los casos de violencia, la restitución de los derechos que han sido conculcados y la restitución o reparación del derecho conculcado. En el caso de las mujeres, la violencia en el caso de las mujeres con discapacidad, la violencia es mucho más perniciosa porque si las mujeres en general tienen menos posibilidad de defenderse frente a la violencia sexual o frente a la violencia intrafamiliar, las mujeres con discapacidad tienen aún menos posibilidades de hacerlo. Y hay violencias desde las más sutiles hasta las más agresivas y, como decía hace un momento, perversas. Por ejemplo, la retención de medicamentos, el no dar los medicamentos a tiempo, el no contar o no asistir con los dispositivos. Por ejemplo, si alguien necesita una silla de ruedas o tiene un aparato ortopédico o necesita algún tipo de bastón, y esto se aleja de la persona, no se le entrega, no se le da como una forma de presión, como una forma de demostración del poder, es violencia específica contra una mujer con discapacidad que tiene y debe ser denunciada. Por ejemplo, la eliminación de una rampa, la eliminación de los dispositivos de movilidad, el hecho de que la persona con la que se convive o en el espacio de trabajo se niegue a ayudar en el cotidiano, ¿no? A pasarle instrumentos de trabajo, o en la casa que se niegue a apoyarle con elementos de la vida diaria, como por ejemplo el baño, la vestida, la comida, dependiendo del nivel de discapacidad en el que esté esta persona, el nivel de violencia puede ser más agresivo o más profundo. También encontramos formas de violencia como, por ejemplo, la negativa por parte de un cuidador o de una cuidadora a ayudar a pasarle los instrumentos de comunicación, quitarle el teléfono, quitarle la televisión, quitarle la radio, es decir, incomunicarle es una forma de violencia que es además muy común, sobre todo contra las mujeres que viven violencia, contra las mujeres con discapacidad que viven violencia en sus hogares. Otra forma de violencia contra las mujeres es la esterilización forzada, sin consulta, sin conversación previa, sin decisión de las mujeres. Y, por supuesto, la violencia sexual. Uno de los temas más fuertes y más perversos que tiene la humanidad es la violencia sexual. Y la violencia sexual contra las mujeres con discapacidad tiene un elemento que profundiza esta perversión de la humanidad, porque atenta contra una persona que de alguna manera tiene algún límite en su posibilidad de defensa, que puede ser el que no pueda gritar, el que no pueda correr, el que no pueda tomar algo para defenderse, o el que incluso puede ser convencida de tener relaciones con alguien porque es intimidada, porque es chantajeada, porque se le amenaza con cualquiera de los otros tipos de violencia. Te quito el teléfono, no te dejo hablar con tu madre, no te paso la silla de ruedas, no te voy a dar el medicamento. Es decir, hay un nivel de dependencia que le convierte o que convierte a las mujeres en mayores víctimas, a las mujeres con discapacidad en víctimas mayores de la violencia. Después vamos a ver un poquito más sobre el tema de los enfoques de trabajo, porque desgraciadamente hasta ahora la mayoría de enfoques no logra dar un giro para que las mujeres con discapacidad sean agentes de sus cambios, sean agentes de cambio en la sociedad. Todavía estamos en estos procesos de dependencia que nos exigen dar un salto como sociedades para aportar, por ejemplo, en la eliminación de este tipo de acciones como es la violencia. Esta es la esfera D. La esfera E es la mujer y los conflictos armados. Esta esfera se refiere no solamente a que las mujeres participen de los conflictos armados, sino que las mujeres sean voz, sean voto, sean parte de la toma de decisiones en el conflicto, en el posconflicto para las negociaciones de paz, por ejemplo. Pero también es indispensable que haya mujeres en las fuerzas de paz para apoyar a las mujeres víctimas de los conflictos. Pero además tenemos el hecho de que las mujeres son las más afectadas por los conflictos bélicos
porque son botines de guerra, porque en esta, como digo, perversión de la sociedad, las mujeres se convierten en los objetos de la guerra para bajar la moral del enemigo. Entonces, la situación de los conflictos, la esfera E, lo que busca es que los impactos y los efectos de los conflictos armados, por un lado, no tengan estos elementos específicos que atentan directamente contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, como la violación sexual o la violación masiva a las mujeres del bando contrario. Otro factor es lo que les decía hace un momento, que las mujeres puedan participar en la toma de decisiones, que las mujeres sean parte de los procesos de paz y de las negociaciones. Y en este caso, por ejemplo, es indispensable que las mujeres que viven con discapacidad puedan ser parte de las negociaciones de paz, puedan ser parte de los procesos de diálogo, porque los elementos de su propia vivencia deben ser puestos sobre el tapete para la toma de decisiones específicas, porque las personas que no viven con discapacidad no discuten, no debaten estos temas, sino muy superficialmente, y generalmente este tipo de definiciones no forman parte de los acuerdos. De hecho, cuando ustedes leen o escuchan o les comentan sobre algún acuerdo de pacificación, generalmente no están incluidos los temas de la situación de las mujeres. Es a raíz de que las mujeres empiezan a participar de los diálogos de paz que se empieza a trabajar sobre los temas específicos de la situación de las mujeres en conflictos armados. Y justo en este mes estuvimos celebrando los 20 años de la aprobación de la resolución 1325, que es una resolución del Consejo de Seguridad en relación justo con esto que estamos hablando. Las mujeres en los procesos, en los conflictos armados, las mujeres y su participación en los procesos de paz. Entonces, esta es la esfera E, mujer y conflictos armados. Después tenemos la esfera F, que son las mujeres y la economía. Las mujeres con discapacidad tienen una tasa de empleo baja, es del 19.6%, bajísima, frente al 52.8% de los hombres con discapacidad. Es decir, las mujeres con discapacidad tienen muchas menos probabilidades de acceder a un trabajo frente a sus pares hombres con discapacidad. Y es esencial entonces que cuando estamos haciendo acuerdos para mejorar la situación económica de las mujeres, se considere a las mujeres especialmente como parte de los acuerdos y de las políticas públicas y de la normativa para garantizar su acceso al empleo digno, su acceso al trabajo. En el caso de la mujer y la economía, también es importante que se reconozca que el trabajo, el aporte que hacen las mujeres en sus casas, en las tareas de los cuidados, son aportes, son trabajos que deben ser considerados dentro de las cuentas nacionales para que los estados puedan retribuir todo ese trabajo gratuito que hacen las mujeres en políticas, en programas, en normas para los impuestos, por ejemplo, pues las mujeres pagan los mismos impuestos, sin embargo, aportan al Producto Interno Bruto en 20%. Es decir, el trabajo gratuito de las mujeres no está visibilizado en ningún lado, aunque este trabajo genere riqueza en las familias y, por lo tanto, en las sociedades. Las mujeres con discapacidad también hacen tareas del cuidado. Cuidan de sus hijos. Las mujeres con discapacidad aportan a sus hijos, cuidan de otras personas muchas veces, y entonces este trabajo no es visibilizado y únicamente se les ve como si fuesen una carga dentro de las familias. De hecho, hay algunas políticas públicas en algunos estados de este mundo que tienen un aporte específico para las familias en las que vive una persona con discapacidad. Pero este aporte específico económico no es para aportar a que las mujeres con discapacidad o en general las personas con discapacidad puedan agenciarse y puedan empezar a integrarse en la vida, sino que en la vida comunitaria, en la vida de la ciudad, en la vida de su pueblo, sino que muchas veces estas políticas están dirigidas a que se garantice el cuidado
de la persona con discapacidad, dando un fondo para que la persona que no tiene discapacidad la cuide, pero esta persona tiene que estar las 8 horas al día pendiente de la persona que tiene discapacidad. Y generalmente la persona que cuida a la persona con discapacidad es una mujer. Entonces, esto, aunque puede aportar a la familia, especialmente a las familias de escasos recursos, genera un problema doble. Por un lado, las mujeres con discapacidad no tienen un incentivo para movilizarse y agenciar su vida, y por otro lado, la mujer que cuida a la persona con discapacidad no tiene posibilidades tampoco de estudio o de búsqueda de otra fuente de ingreso, porque su ingreso está atado permanentemente a este cuidado. Entonces, a veces el enfoque, la aproximación que tenemos a las personas que viven con discapacidad es el sostenimiento de la dependencia permanente. Y lo que busca, por ejemplo, lo que buscan las esferas de Beijing es que las mujeres sean autónomas en todos los ámbitos y en toda su diversidad. Y esto es lo que los estados tienen que ver, esto es lo que los estados tienen que trabajar. ¿Cómo hacer posible? ¿Cómo generar este apoyo, este aporte? Entonces, la mujer y la economía ¿qué tienen que hacer los estados? Integrar el trabajo de las mujeres en sus cuentas nacionales para retribuir este trabajo mínimamente con políticas redistributivas. Y por otro lado, tienen que garantizar el empleo y trabajo digno a las mujeres, considerando especialmente mujeres con condiciones diferenciadas a las de la mayoría, y que en este caso serían las mujeres con discapacidad. Entonces, las esferas D, E y F: D, violencia contra las mujeres; E, la mujer y los conflictos armados; F, la mujer y la economía. Vamos a la G. La esfera G es la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones. Las mujeres participando en la política, las mujeres teniendo cargos de liderazgo. En el caso del Ecuador, por ejemplo, tenemos un presidente de la República que tiene una discapacidad y que vive con una discapacidad. Sin embargo, solamente el 1.41% de autoridades electas en este país son personas con discapacidad. Y de este 1.41% no llegamos al 0.5%, no se llega de participación de mujeres con discapacidad. Esto implica que no hay una sociedad que impulse, o nos cuenta que no hay una sociedad que impulse, que motive la participación en general de las mujeres, pero con mucha más especificidad de las mujeres que viven con discapacidad. Entonces, esta es otra de las áreas de trabajo indispensables para los estados y la sociedad civil. Garantizar que las mujeres participen de manera paritaria y garantizar que las mujeres con discapacidad participen también en la misma proporción en la que viven con discapacidad. Más adelante veremos que la quinta parte de la población de este mundo son mujeres con discapacidad, y entonces esa quinta parte debería estar representada dentro de los espacios de toma de decisiones. A eso apunta la plataforma de Beijing. La esfera H. En la esfera H estamos hablando de los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, los ministerios de la mujer, las secretarías de la mujer, los institutos de la mujer que tienen los estados, que son las instituciones que deben generar la política, hacen la rectoría de la política pública para garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos, para garantizar que el Estado está cumpliendo con sus compromisos. Es la institución interna que hace el seguimiento a los estados, que genera acciones en los estados para que el Estado avance o camine hacia la igualdad de género. Son los mecanismos para el adelanto de las mujeres los que han incluido como los primeros los temas de mujeres con discapacidad en muchos de los estados, en muchos de los países de este mundo, que tienen políticas específicas o un trabajo específico con mujeres con discapacidad. Sin embargo, se debe reconocer que este tema, o sea, que el asumir y adoptar una respuesta y la atención a las mujeres con discapacidad es bastante nuevo por parte de estos ministerios, pues al inicio el trabajo había sido más hacia las mujeres y con más dificultad hacia las mujeres, considerando sus diversidades, sea esta su diversidad en temas de discapacidad, de migración, de etnia
o de identidad sexogenérica, entre otras, ¿no? De edad, que no se había considerado. Pero ahora tenemos como un avance, y ese avance también se da gracias al movimiento de hombres y mujeres que viven con discapacidad. Y las mujeres con discapacidad al movimiento que han generado en el mundo para ser reconocidas, visibilizadas, integradas, incluidas en la toma de decisiones. Entonces, estos mecanismos institucionales creados para garantizar que los estados avancen hacia la igualdad son mecanismos claves para que las mujeres con discapacidad exijan, demanden que hayan políticas especializadas. La esfera I se refiere a los derechos humanos de las mujeres. Esto es cómo los estados cruzan los derechos humanos de las mujeres en la toma de decisiones en todos los sectores y en todos los niveles, desde los energéticos a los sociales y en todos los niveles, desde el nacional hasta los de las poblaciones más chiquititas. En el caso de las mujeres con discapacidad, es evidente que hay dentro del ejercicio de sus derechos mayor situación de vulnerabilidad porque hay menor posibilidad de independencia y de autonomía. Uno de los factores que impulsa a las mujeres y a cualquier ser humano al ejercicio de sus derechos es la autonomía. ¿Por qué para las mujeres es más difícil? Porque nos educan todo el tiempo en una situación de dependencia y las políticas nos dejan políticas públicas, leyes, nos dejan en una situación de dependencia que nos aleja cada vez más de la autonomía y de la posibilidad del ejercicio de los derechos humanos. Este tema se profundiza en el caso de mujeres con discapacidad debido a que las políticas públicas, debido a que el imaginario social no es capaz de dar un salto y empezar a trabajar desde un enfoque de derechos humanos en este ámbito específico. Después tenemos la mujer y los medios de difusión. En América Latina, la única discapacidad que se ha evidenciado en los medios de comunicación, especialmente en prensa, radio y televisión, es la de la vista, pero por el uso de lentes. Pero no tenemos una población de mujeres, por ejemplo, con discapacidades reporteras, no tenemos una población visible de mujeres que hagan comunicación social, porque nuestras sociedades no están preparadas, ni su infraestructura está preparada, ni el imaginario social está preparado, ni todos los aparatos estos electrónicos están diseñados para el uso de las personas con discapacidad. Hay que pedir este tipo de aparatos de manera muy especial, especializada, específica, se siguen creando, pero los medios de comunicación no han dado este salto para que tengamos o contemos con personas con discapacidad entre las personas que hacen la noticia, entre las personas que abordan las noticias, entre las personas que entrevistan a los políticos, a las políticas, lo que hace que la percepción, la demanda, el punto de vista de las personas con discapacidad y especialmente de las mujeres con discapacidad no esté presente en la agenda pública, porque no está presente en la agenda de medios. Entonces es indispensable la esfera J, porque esta esfera se refiere a poner el tema sobre la agenda de medios y desde la ruptura de los estereotipos que se tienen en relación con las mujeres y en este caso en relación con las mujeres con discapacidad. La esfera K, ya mismo terminamos. La esfera K es la mujer y el medio ambiente. Se refiere al trabajo de las mujeres, a la relación de las mujeres con el medio ambiente. Fíjense ustedes que ahora estamos en plena discusión, en pleno debate del nuevo modelo de desarrollo que queremos en el mundo, aunque ya se aprobó en 2015 con la Agenda 2030, todavía los estados están discutiendo cómo caminamos hacia allá, cómo generamos un planeta sostenible, sustentable, un planeta que se mantenga vivo y que pueda mantener viva a la especie humana. Las mujeres históricamente han tenido una relación directa con el medio ambiente, con la naturaleza, con la producción sostenible, porque las mujeres son el elemento más estable dentro de las comunidades rurales. Son las mujeres las que viven de manera, que viven más tiempo en las comunidades rurales. No porque seamos mejores o peores que los hombres, sino porque nuestro mandato social nos ha puesto al cuidado y ese cuidado nos ha generado un conocimiento que no es reconocido y ese es el problema, uno de los problemas. Y entonces, las mujeres, al ser el elemento más estable dentro del ámbito rural,
son las que mejor conocen la interacción de los ecosistemas en los que viven, son las que se han ido adaptando a los cambios, a la variabilidad climática, son las que han ido adaptando semillas, formas de riego, formas de cultivo, porque ha sido su método de sobrevivencia permanente. Generalmente los hombres de las zonas rurales salen a las ciudades para tener trabajos urbanos y poder tener dinero y regresar a sus casas. Pero el entorno siempre ha estado en manos de las mujeres. En el ámbito rural, por ejemplo, el tema de la discapacidad es sumamente grave. Y el tema de la discapacidad va en escala, ¿no? Si tenemos una zona urbana, tal vez hay un poco más de acceso de acuerdo al nivel económico que tenga una familia. Pero si estamos en una zona periurbana, estamos hablando de los cinturones de pobreza, en donde la infraestructura, el entorno es absolutamente precario y hay muchas menos condiciones para que las mujeres con discapacidad vivan en espacios seguros, tengan espacios seguros físicos, tengan espacios saludables, tengan espacios seguros también en relación a la no vulneración de su derecho a una vida libre de violencia sexual. Y en la zona rural, el tema de la accesibilidad física se profundiza, porque hay menos infraestructura todavía para que las mujeres con discapacidad y en general, en este caso, las personas con discapacidad puedan movilizarse o puedan desarrollarse de manera autónoma. La esfera acá, la mujer y el medio ambiente, es esencial, porque aquí estamos diciendo cómo queremos vivir, cómo debería ser nuestro entorno, y ese entorno debería estar garantizado por el respeto y la convivencia con la naturaleza, con una vida en pleno entendimiento de la naturaleza y con la infraestructura necesaria para que las personas con discapacidad puedan movilizarse y con la seguridad suficiente para que las mujeres con discapacidad no tengan que enfrentar los riesgos del acoso y el abuso sexual o la violencia sexual. Y finalmente tenemos la esfera L, que es sobre la niña. El 41.7% de niñas con discapacidad completa la primaria, es decir, que menos de la mitad de las niñas que tienen discapacidad en este mundo completan su primaria frente al 50% de sus pares niños. Es decir, el 41%, solo el 41%, solo 4 de cada 10 niñas completan la primaria frente a 5 de cada 10 niños. Y esto en relación con los hombres. Y en relación con las mujeres o niñas que no tienen discapacidad, se alcanza al 52.9%. Es decir, en todo este mundo, en todo el mundo, la mitad de niñas puede acceder a la educación, pero menos de la mitad de las niñas que viven con discapacidad. La esfera de la niña lo que pretende o lo que plantea o lo que le pide a los estados es que garantice todos los derechos que están consagrados en la Convención del Niño, que se aprobó en 1989, con una especificidad clara, considerando la diferencia de las niñas, mujeres y de las vulnerabilidades en las que viven debido al hecho de ser niñas. Por ejemplo, nuevamente, el acoso, el abuso sexual, el embarazo infantil, el embarazo adolescente, el dejar la educación para cuidar a sus hermanitos, hermanitas menores o para cuidar a alguien que tiene alguna enfermedad crónica o incluso para el cuidado de una persona con discapacidad. Entonces, en este caso, ¿cómo generamos la corresponsabilidad suficiente para garantizar los derechos de la niña, para garantizar los derechos de la persona con discapacidad, para garantizar los derechos de cada persona que habita dentro de una familia? Y esto es clave plantearlo porque muchas veces en nuestros países, especialmente en América Latina, se le ve a la familia como un sujeto de derechos. Y la familia no es un sujeto de derechos. La familia es una de las instituciones sociales que debe aportar en la garantía de derechos. Una familia está constituida por seres individuales y cada uno de estos seres debe ejercer sus derechos. Esa es una familia sólida, esa es una familia consolidada, esa es una familia que puede aportar a la generación y creación de sociedades sanas. Pero si tenemos familias en donde las mujeres están siendo violentadas, están siendo explotadas, están trabajando 24 horas a la semana más que los hombres, como en el caso de las mujeres rurales en Ecuador, entonces no estamos hablando de una familia o de una célula consolidada, sino de una célula absolutamente no saludable,
que tendrá como efecto la creación o generación de sociedades no saludables. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ustedes de esto saben más que yo, define a las personas con discapacidad como aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que en interacción con otras barreras, con diversas barreras como las que hemos mencionado ahora, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con otras personas que no padecen una discapacidad. Esta convención reconoce además que la discapacidad es un concepto que va evolucionando y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno en el que viven. Esta actitud y entorno pueden evitar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Las mujeres y los hombres con discapacidad viven una situación diferenciada debido a las desigualdades generadas por género, por el sistema de subordinación de género. Siendo así, deberíamos reconocer que una quinta parte de la población de mujeres en este mundo tiene una discapacidad, vive con discapacidad. Las mujeres corren mayor riesgo de desarrollar una discapacidad por varias razones, como ya mencionamos, incluida la violencia contra las mujeres y la discriminación en la atención médica. Por otro lado, se estima que aproximadamente el 15.6% de la población mundial vive con discapacidad. La discapacidad es prevalente o es más prevalente entre las mujeres que entre los hombres. La discapacidad afecta al 12% de los hombres y afecta al 19% de las mujeres. Es decir, la quinta parte de las mujeres de este mundo viven con una discapacidad. De una situación de vulnerabilidad, entonces, debemos pasar a una situación de agencia por el cambio. ¿Qué es lo que limita? La falta de reconocimiento del aporte de las personas con discapacidad al desarrollo de los pueblos. Generalmente el enfoque lo que hace es ver a las mujeres con discapacidad como una carga y no como un aporte y no como seres humanos con los mismísimos derechos y además con derechos específicos. De hecho, de los enfoques de trabajo, de aproximación a la atención de este tema, tenemos desde el modo de presistencia, que ustedes conocerán que es el modelo que prevaleció en los sistemas fascistas, en los que se marginaba totalmente a las mujeres y hombres con discapacidad de la sociedad, se esterilizaba a las mujeres y en algunos casos incluso se llegaba a tener prácticas de eugenesia. El modelo médico, tenemos como segundo modelo el modelo médico rehabilitador, que le ve a la persona con discapacidad como una persona enferma que debería ser curada, pero por fin tenemos el modelo de los derechos humanos en el que se plantea que los estados tienen obligaciones muy específicas con las personas que viven con discapacidad y más específica con las mujeres que viven con discapacidad porque sufren una doble vulnerabilidad o están en una situación de doble vulnerabilidad. La promoción de los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de desarrollo no se hace desde la retórica solamente. Es indispensable que se generen cambios en las prácticas de nuestras sociedades y de los estados, y para esto los ejes de la plataforma de Beijing son muy útiles. ¿Qué estamos haciendo para superar la pobreza? ¿Qué estamos haciendo, en este caso, de las mujeres con discapacidad? ¿Qué estamos haciendo en nuestros países para superar la situación de capacitación y de educación de las mujeres, para incrementar su acceso a la educación? ¿Qué estamos haciendo para que mejore la salud, para garantizar el acceso a la salud de las mujeres con discapacidad? ¿Qué estamos haciendo frente a la violencia contra las mujeres con discapacidad? ¿Qué estamos haciendo en los países donde hay conflictos armados frente a la situación de las mujeres con discapacidad? ¿Qué están haciendo los estados? ¿Qué hacemos frente a la economía? ¿Cómo hemos integrado a las mujeres con discapacidad en la economía de nuestros estados? ¿Cómo están las mujeres con discapacidad participando en la política? ¿Hay elementos que posibilitan que las mujeres con discapacidad participen en la política? ¿Qué están haciendo los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres en relación específica con las mujeres con discapacidad? ¿Qué están haciendo las instituciones del Estado para garantizar los derechos humanos de las mujeres con discapacidad?
¿Qué están haciendo los estados? ¿Qué están haciendo los países? ¿Qué están haciendo los medios de comunicación para que las mujeres con discapacidad tengan acceso a estos medios, no solamente como opinión pública o como víctimas de las catástrofes o de los desastres, que es como más aparecen las mujeres con discapacidad en las noticias, sino como generadoras de opinión, como expertas en temas diversos, como presentadoras de noticias, como reporteras, como entrevistadoras? ¿Qué estamos haciendo para que esto suceda? ¿Qué estamos haciendo frente a la situación de medio ambiente y sostenibilidad en cuanto a la participación de las mujeres con discapacidad y en cuanto a los efectos y los impactos del cambio climático en las mujeres que viven con discapacidad? Y finalmente, ¿qué estamos haciendo en los países para que las mujeres puedan, las niñas puedan ejercer todos sus derechos? ¿Qué están haciendo nuestros países para que las niñas con discapacidad puedan vivir dignamente y en espacios seguros? Nidia, Frente a nos estas, como queda ustedes... un minuto de... Perfecto. Como ustedes ven, esta es una guía clarísima. La Plataforma de Acción de Beijing nos da una guía clarísima para que los estados tomen acciones, para que los estados decidan, para que la sociedad civil cambie. Un factor esencial de la generación de nuevas propuestas en los estados para la inclusión plena de las mujeres con discapacidad se relaciona con el imaginario social frente a las personas con discapacidad. Entonces, nuestros estados tienen que dar un salto y empezar a trabajar por los derechos de las mujeres con discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos, y nuestras sociedades tienen que cambiar su visión y su forma de acercamiento a las personas con discapacidad para que aportemos y garanticemos su plena autonomía y el pleno ejercicio de sus derechos. Y con esto me quedo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Nidia, por tu intervención, muy interesante. Tenemos unos minutos para pasarte algunas preguntas que nos ha ido llegando a través del chat. Había una de ellas, Nidia, que hacía referencia a desde la región en la que estás desarrollando tu labor. ¿Cómo valoras las sinergias entre el movimiento feminista y el movimiento de mujeres con discapacidad, si lo hay, o en general de personas con discapacidad? ¿Y cuál es su incidencia real en las políticas públicas en los países de la región? Uno de los problemas que generalmente tenemos los diferentes movimientos sociales es que nos hemos segmentado frente a la defensa de los derechos. Por ejemplo, los sindicatos frente a la defensa de los trabajadores y trabajadoras sin considerar el enfoque de género y una falta de relación del movimiento de mujeres con el movimiento de mujeres sindicalistas, por ejemplo. Esto pasa también en el ámbito de nuestra región con el movimiento de mujeres indígenas. El movimiento de mujeres indígenas no siempre está cercano al movimiento de mujeres porque no logran interactuar o no logran tener una agenda común. En algunos países cambia un poquito. Y lo mismo sucede con el ámbito de las mujeres con discapacidad. Es un tema que está recientemente considerado en nuestros países, en América Latina. Me parece que no tiene una década de empezar los acercamientos y las conversaciones para construir una agenda común del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, que en toda la diversidad de la que habla haya una especificidad frente a las mujeres con discapacidad. La línea más desarrollada en nuestros países, que incluye los temas de mujeres con discapacidad y los temas específicos de defensa de derechos, es la línea de violencia. El tema de violencia contra las mujeres desde hace muchos años ha incluido el tema de mujeres con discapacidad, y esta ha sido la entrada, digámoslo así, de relación entre las mujeres con discapacidad, el movimiento de mujeres con discapacidad, del movimiento de mujeres en general. Entonces, tenemos algunas mujeres con discapacidad que se identifican con el movimiento de mujeres, pero todavía hay más bien una identidad por el vivir con una discapacidad. Entonces, mujeres y hombres tienen su movimiento de población con discapacidad, y este movimiento debe o tiene que articularse con el movimiento de mujeres. El movimiento de mujeres se ha acercado, pero como les planteo, el acercamiento ha sido básicamente a través de la línea de violencia. Entonces, la primera conjunción, el primer trabajo conjunto que tiene el movimiento de mujeres con la inclusión de las mujeres con discapacidad está en torno a la prevención y atención a la violencia, generando planteamientos muy específicos para las mujeres que viven con discapacidad.
Ahora, el tema de participación política no es tan visible todavía y tampoco el tema de empoderamiento económico, que son como dos áreas básicas que tienen que incorporarse. Tampoco está como muy claro todavía el tema de medio ambiente y cambio climático, que ahora es tan importante, y todavía no hay esa correlación permanente o sistemática del movimiento de mujeres con las mujeres que viven con discapacidad. Pero ya tenemos en América Latina una línea de entrada y hay algunos resultados interesantes en los temas de prevención y atención a la violencia contra las mujeres. Tenemos otra pregunta. Nos preguntaba una compañera cómo hacer para incluir a las mujeres con discapacidad, por ejemplo, a una mujer con discapacidad física, si los recursos que ofrecen las instituciones públicas no disponen de accesibilidad. Es decir, el problema de la accesibilidad es un problema recurrente, ¿no? ¿Cómo hacemos para hablar de una política realmente inclusiva cuando muchos de nuestros gobiernos no ponen en marcha políticas públicas que realmente tengan en cuenta esta dimensión? Eso es clave. Efectivamente, mientras el enfoque de derechos humanos no sea el factor que moviliza la acción de los estados, es decir, la garantía de derechos, mientras la garantía de derechos no es el factor que mueve la maquinaria estatal, siempre va a ser mucho más difícil la inclusión de las mujeres con discapacidad en el ámbito público, en el ámbito económico, en la generación de empleo y trabajo. Esto tiene que ver con el hecho de que nuestros estados se han afincado en el crecimiento económico. No hablan de prosperidad de las personas, sino de crecimiento económico. Y entonces, en vez de ver como una inversión la accesibilidad física para las personas que viven con discapacidad, la accesibilidad física y espacios seguros para las mujeres que viven con discapacidad, ven esto como un gasto porque no consideran el aporte de las mujeres con discapacidad al desarrollo de los estados. En general eso pasa con las mujeres. No se invierte en ciudades seguras que generarían prosperidad para las ciudades porque el tema de que las mujeres puedan ser violentadas sexualmente no es tan importante para los estados. No se generan espacios seguros ni accesibilidad física para las mujeres con discapacidad porque se considera aún menos importante, porque es aún más invisibilizada esta situación. El tema tiene que ver con la prioridad de la inversión, más que con la cantidad de recursos. Si bien estamos en una época de recesión, porque estamos enfrentando todavía la pandemia y seguiremos enfrentándola, eso no implica que se tenga que hacer un ajuste de gastos justamente en las posibilidades o en los mecanismos que permiten ejercer los derechos de las personas, porque el ejercicio del derecho humano hace posible el desarrollo y no al revés. Este es el cambio que tenemos que ir generando en nuestros estados, es la demanda que desde la sociedad debemos plantear, porque mientras se vea al crecimiento económico como la forma de avanzar en nuestros estados, todas las personas que sean consideradas menos productivas para ese crecimiento van a ser menos valoradas, más invisibilizadas y entonces nuestra Agenda 2030 se va a quedar atrás porque vamos a dejar atrás a muchas personas y especialmente a las personas que viven con discapacidad. Es entonces un cambio en la mismísima visión del Estado, en la política general de un Estado que ponga en el centro la garantía de los derechos. Para eso existen los Estados, para garantizar los derechos humanos. Y los modelos de desarrollo y los modelos económicos deberían estar al servicio de la garantía de los derechos y no al revés. Efectivamente, no es fácil, pero esa es la demanda que deberíamos hacer para que las mujeres con discapacidad estén plenamente incluidas. Pues muchísimas gracias, Nidia, por tu intervención. En este primer turno de preguntas quedaríamos aquí. Pasaríamos entonces a comenzar ya la mesa de panelistas, que como os comentaba tenemos a 3 panelistas, cada una de ellas va a tener una intervención de unos 10 minutos y luego vamos a volver a abrir un turno de preguntas. El primer tema que va a ser abordado en esta mesa lleva por título ¿qué implicaciones tiene Beijing +25 en la agenda de las mujeres sin dejar atrás a las mujeres con discapacidad?
y es un placer para mí presentaros a Yolanda Besteiro de la Fuente, que es vicepresidenta del Consejo Estatal de la Mujer de España. Buenas tardes, Yolanda, creo que estás conectada, ¿verdad? No sé si has tenido algún problema de conexión. ¿Te vemos conectada? Parece ser, sí. Hemos visto que has tenido algún problema durante estos minutos para poder conectarte. Vamos a intentarlo. Voy a solicitar a reactivar el audio para ver si así funciona. A ver, ¿me oís ahora? Sí, perfectamente ahora. A ver si me podéis ver, porque al final voy a tener que hacer la conexión a través del teléfono móvil. Así que mis disculpas porque ha sido imposible. Tengo 3 ordenadores y al final va a tener que ser a través del teléfono móvil. Espero que no haya dificultades y que al menos me podáis escuchar con nitidez. Se te escucha perfectamente y se te ve también muy bien. Adelante, Yolanda. Vale, genial. Mirad, lo primero, como no, dar las gracias a Carmen Peláez, a la Fundación CERMI, por contar de nuevo conmigo personalmente, con la Federación de Mujeres Progresistas para participar en este encuentro y por darnos la oportunidad de estar aquí. Se me preguntaba por qué implicaciones tiene Beijing +25 en la agenda de las mujeres sin dejar atrás a las mujeres con discapacidad. Y aquí yo quería empezar con 2 cuestiones que consideramos importantes. La primera, que la agenda por los derechos de las mujeres, la lucha por los derechos de las mujeres siempre está en la agenda, estaba ya en 1995 y 25 años después sigue estando en la agenda. Y la segunda cuestión es que algún día debería dejar de estar en la agenda. Es decir, que se pone en evidencia que a pesar del largo camino que hemos recorrido para conseguir la igualdad de género, todavía el camino es demasiado lento, que son muchas las dificultades y que, como por desgracia ya anunciaba en su día la gran Simone de Beauvoir, cuando decía: no olvidéis nunca que bastará con crisis políticas, económicas o religiosas para que los derechos de las mujeres se cuestionen. Estos derechos nunca son adquiridos. Deberéis permanecer alerta durante toda vuestra vida. Esto parecía, cuando lo dijo, que podía ser algo exagerado, pero la realidad y el tiempo ha demostrado y ha acreditado que tenía toda la razón. Basta una crisis económica como la que sufrimos en el año 2008 para que los derechos de las mujeres se paralizaran, se congelaran y en muchos casos retrocedieran. Y ha bastado de nuevo la crisis que estamos viviendo en este momento, la crisis mundial fruto de la pandemia provocada por la COVID, para que también quedaran paralizados y también para que estemos en un grave peligro y riesgo de retroceso. Los avances conseguidos se han logrado con mucho esfuerzo, pero no deja de ser todavía algo que no está logrado, como decía Simone de Beauvoir. Ningún país es totalmente igualitario. Cerca del 80% de los planes no se han ejecutado, según las estimaciones de la Unión Europea. Las mujeres no somos aún, no estamos completamente empoderadas, somos aún mucho más frágiles en la pobreza, no ocupamos la mitad de los puestos de poder, aunque somos algo más de la mitad de la población, acusamos más la violencia y la inseguridad, ocupamos los peores trabajos
y asumimos de una forma abrumadora los trabajos que ni siquiera se pagan ni tienen tampoco reconocimiento social, como son los cuidados y como es el trabajo doméstico, como es el hogar, el cuidar de nuestra familia y la atención a las tareas domésticas. Las mujeres ya nos ocupábamos mayoritariamente de los hogares antes del coronavirus y del confinamiento, pero tanto el coronavirus como el confinamiento todavía nos han sobrecargado más. Si antes del coronavirus las mujeres dedicábamos más de 4 horas diarias frente a las 1,7 horas diarias que dedicaban los varones a atender a nuestros hijos y a atender a los trabajos del hogar, a comprar, a cocinar, a limpiar la casa, etcétera, etcétera. Ahora, según las estimaciones realizadas en estos tiempos por la socióloga e investigadora española María Ángeles Durán, la gran teórica de los cuidados, las mujeres hemos incrementado de media 3 horas más a las 4 horas que ya realizábamos anteriormente de los trabajos diarios en nuestras casas. La ONU ha pedido que los países inviertan más en cuidados, para que la salida a esta crisis sea diferente y los cuidados sean compartidos y, por lo tanto, esta barrera que supone para la plena integración de las mujeres en la sociedad se diluya, se borre. María Ángeles Durán dice que, al menos en España, para salir de la crisis y que se invierta más en los cuidados, señala que en España no habrá suficiente dinero para conseguirlo. Solamente se conseguirá si es una prioridad presupuestaria. Los trabajos, y esto aunque sería una gran ventaja, el que se invirtiera en los cuidados, en profesionalizar el cuidado y que por lo tanto se nos pagara a las mujeres por realizar este trabajo que realizamos para atender a nuestras familias y atender nuestros hogares, generaría muchísimo empleo y, según estimaciones de María Ángeles Durán, en España se crearían 28 millones de empleos pagados. Es decir, se borraría de un plumazo todo el paro que existe en España. Además, es empleo femenino, por lo tanto, nos daría mayores ingresos económicos a las mujeres, nos llevaría a otorgar más empoderamiento, más independencia social y con ello generaríamos más derechos. Se borraría de un plumazo, como digo, todo el desempleo que desgraciadamente acusa el mercado laboral español. De este modo que las 12 esferas de especial preocupación que se planteaba en la plataforma de acción y en la Declaración de Beijing en 1995, hay que ser realista y decir que esas 12 esferas siguen siendo tan importantes hoy como lo eran entonces. Las 12 esferas en las que se proponía que teníamos que trabajar para conseguir la igualdad entre las mujeres todavía están plenamente vigentes y no se ha conseguido borrar ninguna de ellas. Sigue siendo necesario trabajar en la pobreza, sigue siendo necesario trabajar en la educación y la capacitación de las mujeres, en la salud, en la violencia contra las mujeres, en los conflictos armados, en la economía, en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, en los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres, en los derechos humanos, en los medios de difusión, en el medio ambiente y también y especialmente en la vulnerabilidad de las niñas y en la protección y en la eficacia de los derechos de las niñas y también de todas las mujeres. Como decía, las distintas revisiones que se han producido a Beijing desde que tuvo lugar la Conferencia Mundial en 1995, tal y como sucede en estos momentos, en Beijing +25, todas ellas avanzan y señalan que los avances en la consecución de los derechos de las mujeres son muy lentos. Y esto lo ratifica el informe publicado por Naciones Unidas, Revisión de los Derechos de las Mujeres, 25 años después de Beijing, que se publicó el pasado mes de septiembre. En este informe se señala, como he dicho yo,
que queda mucho trabajo, que queda mucho por hacer para garantizar que las niñas, que las mujeres que hoy son niñas y adolescentes, cuenten con una base sólida para que cuando sean mujeres puedan desplegar todo su potencial a lo largo de toda su vida. Esto es, si es cierto para todas las mujeres y para todas las niñas, es especialmente cierto para aquellas mujeres que sufren múltiples formas de discriminación, como sucede con las mujeres que viven en zonas rurales, mujeres que están afectadas por alguna discapacidad o quienes pertenecen a alguna minoría étnica, a quienes pertenecen al mundo indígena, etcétera, etcétera, etcétera. En estos casos, tanto las promesas de la Plataforma de Acción de Beijing como las promesas de la Agenda 2030, a través de las cuales se tienen que desarrollar los ODS, están muy lejos de cumplirse. Justo mientras preparaba mi intervención, se ha publicado un nuevo estudio por parte del Instituto Europeo de la Igualdad y ha señalado, haciendo la realidad de todos los países europeos, que los países europeos tampoco salimos bien parados en lo que tiene que ver la lucha por acabar con las desigualdades entre hombres y mujeres. En concreto, la fotografía que mejor sale es la fotografía que se realiza a España y tampoco sale bien. Europa insiste de nuevo en la falta de servicios para hacer posible compartir el cuidado que sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres. La necesidad de desarrollar, como digo, servicios como por ejemplo las escuelas infantiles hasta los 3 años, la falta de cuidadores profesionales, la falta de flexibilidad horaria, etcétera, etcétera, para hacer posible que las mujeres puedan incorporarse al mercado laboral, que puedan incorporarse al mercado retribuido, el que empodera económicamente y el que lleva a la independencia económica de las mujeres a través de los salarios y a través de las cotizaciones que se realizan con los salarios, a través de las pensiones. María Ángeles Durán recuerda, como señalaba anteriormente, que se podrían crear 28 millones de empleos si se invirtiera aquí suficientemente para que las mujeres se incorporaran en plenitud al mercado laboral. Y la Unión Europea facilita también otro dato que complementa esto, y es que dice que al estar las mujeres ocupando en Europa, igual que en el resto del mundo, pero especialmente en Europa, que parece que es la avanzadilla y que es lo que marca, digamos, la delantera para el resto de países, en Europa el dato es que las mujeres que están ocupadas cuidando de sus familias sin recibir ningún salario, sin recibir ninguna retribución económica por ella, son cerca de 8 millones de mujeres. Frente a 450.000 hombres que son los que se ocupan de cuidar a sus familias. 8 millones de mujeres frente a menos de medio millón de hombres. Este dato habla por sí solo. Yolanda, tenemos un minuto para cerrar. Bien. Ante todo esto, ¿qué debemos hacer? Las organizaciones de mujeres en España, todo el movimiento asociativo, hemos ido celebrando encuentros antes de la COVID y hemos participado en los diferentes eventos internacionales para trasladar la situación de las mujeres. Estos eventos han quedado paralizados hasta que tengan lugar y se reanude la agenda internacional, hasta que al año que viene tenga lugar el encuentro tanto en México como en París. Mientras tanto, continuamos reuniéndonos, emitiendo informes para actualizar ya los datos antes de la pandemia, que han quedado completamente desfasados con la vulnerabilidad y la fragilidad que se ha producido como consecuencia de la pandemia. Y hay que tener muy presente que la unión de todas las entidades, de todo el movimiento asociativo y de todas las organizaciones que luchamos por la igualdad es lo que debe hacer marcar la agenda a los
organismos internacionales, que los organismos internacionales nos necesitan a la sociedad civil organizada para ir marcando las prioridades y que a su vez la sociedad civil organizada, las asociaciones, necesitamos el paraguas que nos brindan las organizaciones internacionales para poder luchar a favor de la igualdad de género. Por lo tanto, el viejo aforismo de que la unión hace la fuerza, la unión de todas las organizaciones internacionales, de todas las asociaciones frente a los organismos como son Naciones Unidas para avanzar en la agenda por conseguir la igualdad de las mujeres, es una de las fortalezas que debemos conseguir y avanzar unidas para conseguir que algún día lo que todavía no se ha logrado, que es la igualdad real entre hombres y mujeres, sea verdaderamente algo del pasado y que por fin tanto las mujeres que no tenemos ninguna discapacidad como las que sí lo tienen, de manera conjunta y trabajando conjuntamente, consigamos esa igualdad entre hombres y mujeres. Pues muchísimas gracias, Yolanda, por tu intervención. Vamos a dar paso a continuación a la segunda cuestión de la mesa de panelistas, que se va a centrar en qué supone la plataforma de acción de Beijing para las mujeres y niñas con discapacidad y cómo podemos hacer para involucrarlas desde el trabajo de las organizaciones de personas con discapacidad. Para ello tenemos aquí esta tarde a una compañera nuestra, compañera del EDF, del Foro Europeo de la Discapacidad, Anne-Sophie Leinknecht, que es coordinadora de Derechos Humanos de esta organización. Adelante, Sophie. Buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. ¿Me escuchas bien? Perfectamente. Se te ve Sí. y se te escucha perfectamente. Adelante. Muchas gracias, Isabel, y muchas gracias también a Ana y a la Fundación Ser Mi Mujeres por invitarme a participar en este aula, y estoy muy feliz de estar con ustedes hoy. Capaz primero para las mujeres que no conocen el Foro Europeo de Discapacidad, somos una organización representativa de personas con discapacidad en Europa, y representamos 100 millones de personas con discapacidad, y también contamos con un comité de mujeres con discapacidad que aseguran que la perspectiva de las mujeres y niñas con discapacidad está incluida en nuestro trabajo. Así que, como Isabel le dijo, hoy le voy a hablar de qué significa la plataforma de Beijing para las mujeres y niñas con discapacidad, y después voy a hablar un poquito cómo se puede involucrar, ¿no?, en todos los eventos que van a venir y que tienen que ver con la revisión de la plataforma de Beijing. Si pueden cambiar el slide, por favor, o ya dos me parece. Sí, el próximo, por favor. Sí. Porque le quiero, como introducción, contar que las mujeres y niñas con discapacidad constituyen 1 en 5 mujeres en todo el mundo. En Europa solamente tenemos 60 millones de mujeres y niñas con discapacidad. Y bueno, como ya la hemos escuchado esta tarde, todavía enfrentan discriminación en muchas áreas de la vida. Muchas mujeres con discapacidad viven en pobreza crónica, viven con mucha exclusión social, son también víctimas de violación, de abuso sexual, son, por ejemplo, también negados sus derechos sexuales y reproductivos, como ya hemos escuchado. Muchas mujeres y niñas también discapacidad se enfrentan con la esterilización forzada. Así que todavía falta mucho trabajo, más porque las mujeres y niñas con discapacidad a menudo no se incluyen en el trabajo sobre la igualdad de género y de las mujeres, y no participan en la toma de decisiones. Y por eso, bueno, el resultado es que las políticas y los programas del gobierno no incluyen los problemas que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad. Y bueno, eso se aplica más, ¿no?, en estos tiempos de pandemia. Próximo slide, por favor. Pero ahora les quiero hablar un poquito de lo que significa la plataforma de acción de Beijing para las mujeres y niñas con discapacidad. Como ya lo hemos escuchado hoy, en 1995 hubo esta conferencia grande en Beijing, ¿no?, sobre la mujer. Y bueno, en esta conferencia hubo 200 mujeres con discapacidad de 25 países diferentes. Y también un día antes de la conferencia se organizó una conferencia específicamente sobre las mujeres y niñas con discapacidad. Y el resultado es que la Declaración de Beijing hace una referencia explícita a las mujeres con discapacidad, y su plataforma de acción incluye varias referencias.
Se refiere a lo general, a la no discriminación y el pleno ejercicio de todos los derechos humanos por parte de las mujeres y niñas con discapacidad, pero también se hace referencia a la lucha contra la violencia, asegurar que pueden participar en la toma de decisiones, participar en el mercado laboral, en la educación, en la atención a la salud. Así que tenemos varias referencias en la declaración y en la plataforma de acción que tienen que ver con las mujeres y niñas con discapacidad. El próximo slide, por favor. Y ahora, como ya lo hemos escuchado también esta tarde, 25 años después, las Naciones Unidas están revisando, ¿no?, de lo que cada país ha hecho para llevar a cabo todos estos derechos que están escritos en esa declaración de Beijing. Y en el principio de este año, claro, porque somos todavía 2020, la International Disability Alliance, que es como la Organización Internacional de Personas con Discapacidad, ha escrito un informe, ¿no?, con la experiencia de mujeres y niños con discapacidad de todas las varias regiones del mundo. Y este informe dice, bueno, como yo la he dicho también hoy, que todavía queda un largo camino, ¿no?, por recorrer para lograr la plena igualdad de todas las mujeres y niñas con discapacidad. Y este informe ha hecho varias recomendaciones de cómo se puede mejorar la situación. Por ejemplo, se tiene que incorporar los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad en todas las políticas, los programas y las medidas de género. Pero además se tiene que tomar unas medidas específicas que tienen que ver con las mujeres y niñas con discapacidad, que se llaman acciones positivas. También es muy importante que se involucra las mujeres y niñas con discapacidad en todas las decisiones y todas las políticas que los gobiernos tomen, ¿no?, sobre el género y las mujeres. Y que sus perspectivas también están incluidas en las políticas que tienen que ver con la prevención y la lucha contra la violencia, por ejemplo. Esas fueron algunas de las recomendaciones que han hecho y también que se han hecho para mejorar la implementación de esta declaración de Beijing. Por eso nosotros decimos que, bueno, es muy importante que las mujeres y niñas con discapacidad están involucradas, ¿no?, en el proceso de esta revisión que está pasando ahora con las Naciones Unidas. Creo que ya estamos en el próximo slide. Gracias. Y se han realizado varias revisiones a nivel nacional, pero también en las regiones. Muchos países han enviado sus informes nacionales sobre qué progreso han hecho, que tiene que ver con el Beijing más 25, y también muchas organizaciones, la sociedad civil, que trabajan en los derechos de las mujeres, han también enviado sus informes para hablar qué es la situación en su país que tiene que ver con las mujeres y con las niñas. El Foro Europeo de Discapacidad también se involucró en la revisión de la plataforma de Beijing. Y ahora ya estamos en el próximo slide. Muchas gracias. Y esta revisión se llevó a cabo en octubre de 2019. Y durante esta revisión, varios países de la Unión Europea se han reunido en Ginebra para discutir los avances que han logrado. Y antes de esa reunión hubo una consulta de un día con la sociedad civil, y Pirkko Malmaki, que es nuestro miembro del Comité Ejecutivo del Foro Europeo de Discapacidad, pero también que es miembro del Lobby Europeo de Mujeres, participó en este evento en Ginebra y se llevó las voces de las mujeres y niñas con discapacidad. Y durante este foro de la sociedad civil se adaptó un informe que también incluye las perspectivas de las mujeres y niñas con discapacidad, así que para nosotros es un logro importante. Y creo que era en el slide anterior que hay una foto, pero bueno, se lo pueden, claro, ahí hay una foto de Pirkko, que está en silla de ruedas, con otras mujeres durante una manifestación en Ginebra. Así que ese fue un momento muy, muy alegre para las mujeres y niñas con discapacidad en Europa. Y ahora le quiero hablar un poquito sobre cómo uno se puede involucrar en 2021, porque ya lo hemos escuchado que por la pandemia todos los eventos de 2020 se han postergado por 2021.
Pero hay unos momentos muy importantes para que los voces y los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad van a estar escuchados en los eventos que vienen este año. Por ejemplo, la Oficina de Naciones Unidas de Mujeres está planeando unos eventos virtuales que se llaman conversaciones públicas para consultar a todos los actores de la sociedad civil y entonces también a las organizaciones que representan a las mujeres y niñas con discapacidad. Se va a organizar una plataforma en línea para conectarse y para aprender más sobre este tema. También, como ya la hemos escuchado, en marzo y en junio vamos a tener los foros de igualdad de generación que van a tener lugar en México en marzo y en París en junio. Y después, en el próximo slide, también hay información que las Naciones Unidas, bueno, están organizando la sesión de la Comisión de la Condición Jurídica Social de la Mujer, que es como una sesión que se hace cada año, que van revisando la agenda general sobre los derechos de las mujeres. Bueno, esta comisión va a tener lugar en línea, en persona en línea, del 15 hasta el 26 de marzo del año que viene. Y el tema del evento será la participación plena, efectiva de las mujeres en la toma de decisión y la vida pública, y también se va a hablar de la eliminación de la violencia. Y será una conferencia muy importante donde, de nuevo, habrá un evento específicamente para la sociedad civil y entonces para las organizaciones de personas con discapacidad. Se llama la plataforma del foro virtual. Entonces será un momento importante también para involucrarse, para hacer escuchar las voces de mujeres y niñas con discapacidad. También habrá la posibilidad de también organizar eventos sobre temas específicos junto con la conferencia, y por esto se habrá también la posibilidad de aplicar desde el 16 de noviembre, ahora, en 2 semanas. Y finalmente le quiero comentar también que se abrió recientemente el Fondo de Acción Urgente, que es un fondo que quiere financiar y ayudar a las mujeres con discapacidad de participar en todo ese proceso de revisión de Beijing más 25. Y la subvención financiará actividades en varias regiones y también en Europa y en América Latina. Y se puede postular hasta el 1 de diciembre para recibir fondos sobre esto. En todos mis slides hay información para cómo aplicar para este fondo, también para saber más cómo participar en estos eventos. Y también le quiero contar que no tienen que dudar de contactarme. Y con esto, Isabel, ya quiero terminar y agradecer mucho por estar parte de este aula, y estoy feliz de responder a cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Anne-Sophie. Un placer tenerte aquí esta tarde. Y vamos a seguir con la mesa de panelistas para finalmente dar paso a Amanda McBride. Ella es la directora de Advocacy para Naciones Unidas de Women Enabled International, que es una organización de mujeres con discapacidad de los Estados Unidos. Va a intervenir a través de un vídeo, como os comentaba al principio de mi intervención. Es un vídeo que está en inglés, por lo tanto contamos con una traducción directa que nos va a hacer David Stirton. Tenéis la opción de poder elegir el idioma, por defecto va a salir en español, pero podéis también elegir escucharlo en su versión original en español, en inglés, perdón. Creo, Juan Carlos, ¿está preparado el vídeo? Sí, cuando queráis. Good afternoon, everyone, and thank you so much for including me in today's webinar on Beijing. Este webinar sobre la plataforma de acción y la declaración de Beijing con ocasión de su 25 aniversario. United Nations Advocacy at Women Enabled International, and that works to advance rights. Que trabaja a favor del avance de los derechos en la intersección de género y discapacidad. Around the world. Finalmente, Today, mujeres y niños con discapacidad de todo el mundo. Me gustaría hoy hablar de algunas de las barreras que aún existen para que las feministas con discapacidad participen en los movimientos y espacios feministas y de los derechos de la mujer, incluso 25 años después de la aprobación de la Plataforma de Acción y la Declaración de Beijing.
Estas barreras existen, a mi parecer, a 4 niveles distintos. El primero, y es muy importante, es a nivel de los gobiernos, donde las mujeres con discapacidad siguen siendo invisibles en las leyes y políticas y en los programas dirigidos a abordar los derechos de forma general, pero además los derechos de la mujer y los derechos de las personas con discapacidad también. Como sabemos, muchos estados y también muchos actores no estatales no perciben a las mujeres con discapacidad ni como mujeres ni como personas con discapacidad del todo. Así que los asuntos simplemente no se abordan en el seno de los programas y las políticas que se adoptan, a pesar de que somos más de la mitad de las personas con discapacidad en el mundo y quizá hasta 1 de cada 5 mujeres en el mundo también. Es decir, que formamos una parte significativa de ambas poblaciones. Pero, además, para los gobiernos, las mujeres con discapacidad y también las feministas con discapacidad no somos prioridad en materia de educación, empleo o formación. Y esto se debe tanto a nuestro género como por tener discapacidad. No gozamos de las mismas oportunidades educativas o para participar en funciones de liderazgo de forma más extensa que esa educación, ese empleo y esa formación nos darían. En segundo lugar, el segundo lugar en el que encontramos barreras a la participación de los espacios del feminismo y de los derechos de la mujer es en los propios movimientos feministas. Las mujeres, las niñas y las personas disidentes de género con discapacidad que forman parte de estos movimientos son consideradas principalmente personas con discapacidad cuyos derechos han de abordarse en el movimiento de los derechos de la discapacidad y no en el movimiento de derechos de la mujer. Quiere decir esto que las activistas en materia de derechos de la mujer se lavan las manos y no tienen que conocer las cuestiones que afectan a las feministas con discapacidad, porque estos asuntos se tratarán en otro sitio. Además, en espacios feministas he notado que existen muchos estereotipos acerca de las capacidades de las feministas con discapacidad, que se consideran incapaces de participar al mismo nivel que otras líderes feministas y también se perciben como incapaces de asumir roles de liderazgo. No tenemos la capacidad de hacerlo por nuestra condición de personas con discapacidad. Otra barrera que existe en los espacios feministas es la percepción de que incluirnos en su trabajo supone una carga, que cuesta demasiado dinero y se tarda mucho tiempo en buscar y proporcionar interpretación en lengua de signos o realizar algunas adaptaciones en una reunión para que sea inclusiva para todas o preparar la documentación antes de la reunión en formatos accesibles para que todas la podamos leer y podamos participar en igualdad de condiciones. Estas cosas se consideran muy costosas y demasiado onerosas para el movimiento feminista, así que no nos incluyen en reuniones y en otros acontecimientos importantes que se celebran en estos espacios. El tercer nivel en el que se producen estas barreras es dentro del propio movimiento a favor de los derechos de las personas con discapacidad. Como todas sabemos, existen normas patriarcales que rigen gran parte del movimiento de los derechos de la discapacidad y que hacen que no se otorgue a las mujeres con discapacidad y feministas con discapacidad de forma más amplia muchas oportunidades de asumir el liderazgo del movimiento y no se consideran líderes del movimiento. Esta circunstancia genera muchas cosas, incluyendo la invisibilidad que sufrimos en políticas y programas dirigidos a las personas con discapacidad, pero también significa que los agentes de los derechos de la mujer no consideran que tengamos las habilidades necesarias para ocupar roles de liderazgo. Las OPD, las organizaciones de personas con discapacidad dirigidas por mujeres, y las OPD que centran sus actividades específicamente en las mujeres con discapacidad, cuentan con insuficientes recursos e insuficiente financiación en todo el mundo. Es un problema para todos los agentes en materia de derechos de las personas con discapacidad, pero es el caso especialmente de las OPD dirigidas por mujeres. Y, por último, estas barreras existen en un cuarto nivel, que es el lugar donde se entrecruzan el movimiento feminista y el movimiento de los derechos de la discapacidad.
se perciben conflictos en algunas cuestiones en esta intersección entre los derechos de la discapacidad y los derechos de las mujeres, incluyendo en materia de aborto y discapacidad, donde las leyes y políticas restringen el acceso al aborto, salvo en caso de ciertos supuestos, como es la malformación fetal, o también los cuidados y la discapacidad, donde las mujeres ocupan de forma desproporcionada el rol de cuidadoras, muchas veces sin poder elegir, y la discapacidad se considera un ámbito en el que hace falta más apoyos para las personas con discapacidad y más cuidados, y se consideran consecuentemente una carga que recae en las mujeres. Francamente, en ambas partes hay miedo a dialogar con otra parte sobre estos asuntos porque existe temor a escuchar otras opiniones y a tener que intentar incorporar estos puntos de vista en nuestras concepciones del mundo. Por consiguiente, las mujeres con discapacidad se quedan atrás en ambos ámbitos, en los espacios de los derechos de la mujer y en los espacios de los derechos de la discapacidad. ¿Cómo podemos superar algunas de esas barreras, tanto en el proceso de Beijing más 25 como más allá de este proceso? Desde nuestra perspectiva en Women Enabled, queremos ayudar a fortalecer el movimiento de todas las feministas con discapacidad, incluidas las mujeres, las niñas y las personas disidentes de género con discapacidad de todo el mundo. Y dentro de este movimiento queremos encontrar los recursos, encontrar el diálogo y también impulsar y ampliar nuestras voces en los espacios feministas, para así garantizar que nuestros derechos, necesidades y asuntos se aborden en estos espacios. Asimismo, valoramos la colaboración con los actores que dirigen muchos de estos espacios, sean gobiernos u organizaciones feministas o agencias de Naciones Unidas, como ONU Mujeres y el FPNU, para de alguna manera educarlos sobre la accesibilidad, la inclusión y la generación de espacios anticipadamente para que las mujeres con discapacidad puedan entrar y participar verdaderamente y no tengan que seguir reclamando medidas de accesibilidad para luego no tener tiempo para participar en los debates sustantivos, que es lo que vemos que ocurre frecuentemente. Creemos que el próximo año constituye una verdadera oportunidad para abordar algunos de estos asuntos y retos y especialmente por el actual proceso de revisión de Beijing más 25 y las actividades de generación e igualdad programadas para el año que viene. Invitamos a todas las personas interesadas a participar, a contactar con nosotros y a formar parte de un movimiento global de feministas con discapacidad que sea capaz de trabajar verdaderamente para resolver algunas de estas cuestiones en esta intersección. Así que, para terminar, una vez más, muchas gracias por incluirnos en este evento y por su tiempo, y espero estar en contacto. Pues con las palabras de Amanda McBride cerraríamos esta mesa de panelistas. Tenemos, como sabéis, unos minutos para recibir algunas preguntas para el debate. Hemos recibido alguna solicitud de palabra por la modalidad de seminario web que estamos eligiendo hoy, que como os comentaba es un poco diferente la dinámica a la que hemos ensayado en otras aulas de derechos humanos. Sería yo la persona encargada de dirigir las preguntas a las panelistas. Tendríamos una primera pregunta que va dirigida a Anne-Sophie Leinknecht, en la que nos dicen: ¿cómo ves a las organizaciones representativas de personas con discapacidad de los distintos países de la Unión Europea en relación con los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad? ¿Incluyen sus demandas en sus agendas políticas? Gracias, Isabel. Gracias por la pregunta. Y sí, como le comenté ya antes, tenemos en el Foro Europeo de Personas con Discapacidad un comité de mujeres con discapacidad, y ese comité representa mujeres con discapacidad de varios grupos de personas con discapacidad, también de varios países. Así que tiene como papel de asegurar que, bueno, todas las perspectivas de las mujeres y niñas con discapacidad están incluidas en el trabajo del foro. Pero es verdad que falta mucho para hacer no solamente en el movimiento de personas con discapacidad, para tener en cuenta cada vez cuando tomamos decisiones, tener en cuenta cada vez las perspectivas de mujeres y niñas con discapacidad, y también al nivel de la Unión Europea,
del gobierno de la Unión Europea también falta mucho para hacer para que realmente sea realidad los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. Así que estamos luchando en eso y estamos también trabajando mucho con la Organización de Mujeres, el Foro de las Mujeres en Europa, European Women's Lobby, para justamente fortalecer que la perspectiva de las niñas y mujeres con discapacidad está tomada en cuenta en todas las políticas de género. Como ya le he dicho, tenemos a Pirkko Malmaki, que es el miembro de nuestro comité ejecutivo, que está participando también en el comité ejecutivo de este foro de las mujeres en Europa. Así que para nosotros es muy importante que las voces de las mujeres y niñas con discapacidad también están escuchadas en el movimiento de las feministas en Europa. Pero como le he dicho ya, falta mucho para hacer, así que, bueno, ahí estamos trabajando en eso. Gracias, Isabel. Muchas gracias, Anne-Sophie. Nos ha llegado una pregunta quizás un poco complementaria dirigida a Yolanda Besteiro, en el que nos comentan que muchas veces resulta muy complicado dar visibilidad a las demandas de las mujeres con discapacidad en las propias organizaciones representativas de derechos humanos de personas con discapacidad. Comentan, ¿cómo ves de permeable el movimiento feminista español a las demandas de las mujeres con discapacidad? Perdón, estaba silenciada. Gracias, Isabel. La verdad es que creo que es notoriamente mejorable. Notoriamente mejorable. Sí que hay gran sensibilidad con las demandas, pero sí que es verdad que las barreras que se han anunciado aquí en este panel, en esta reunión sobre las dificultades para que la agenda feminista haga propia la agenda de las personas con discapacidad, pues tiene alguna que otra dificultad. Gracias a las organizaciones, como en este caso CERMI Mujeres y las mujeres que lideran ese movimiento, como son Ana Peláez o Concha, la nueva presidenta, pues están haciendo un gran trabajo para que poco a poco hacer que esos temores a las dificultades para que participen, que no son más que prejuicios al final, son prejuicios para hacer factible que las organizaciones o las mujeres con discapacidad puedan participar en los espacios feministas, en las reuniones que organizamos las organizaciones de mujeres, pues la verdad es que gracias a ese trabajo que se está realizando, poco a poco se va consiguiendo que estén presentes, incorporar la demanda y también hacer posible que las demandas de las mujeres con discapacidad se vayan incorporando. Yo debo decir, en lo que afecta a la Federación de Mujeres Progresistas, el avance que se ha hecho por incorporar todas las interseccionalidades, es decir, todas aquellas circunstancias que añaden mayor dificultad, como son mujeres rurales, como son mujeres, por ejemplo, de etnia gitana en España, mujeres inmigrantes, mujeres mayores, mujeres jóvenes, pero especialmente también las mujeres con discapacidad, poco a poco las hemos ido incorporando en nuestro discurso, poco a poco las vamos trabajando y colaboramos activamente con entidades como Fundación CERMI Mujeres para que la agenda de las mujeres con discapacidad se incorporen también a la agenda feminista y que todas las organizaciones feministas lo tengan también presente a la hora de participar en los diferentes espacios de interlocución que nos facilitan y de esa manera pues hacer posible la incorporación también de la agenda de la discapacidad. Muchísimas gracias, Yolanda. Habría otra última pregunta que nos ha llegado, también dirigida a Anne-Sophie. Es en relación, Anne-Sophie, al Fondo de Acción Urgente al que has hecho referencia. No sé si tienes alguna información. ¿Hay interés en torno a este fondo o algún tipo de documentación que pudiéramos compartir con las participantes de este aula? Sí, gracias, Isabel, por la pregunta. Y te tengo que decir muy honestamente que esa información me llegó desde el Foro Europeo de las Mujeres. En los slides que yo mandé hay un link a la organización que va a financiar este tipo de actividades, que va a organizar este fondo. Así que lo que puede hacer es investigar un poquito más y capaz a la persona que tiene la pregunta le puede mandar un poquito más de información después de investigar, porque es verdad que yo tampoco
No he tenido el tiempo para investigar mucho más, solamente sé que este fondo existe y que se puede aplicar hasta el 1 de diciembre, ¿no? Pero que la persona no dude de contactarme y además le puede poner en contacto con la colega del Foro Europeo de las Mujeres, así podemos asegurar que la persona va a tener financiamiento para participar en los eventos. Perdón por no poder responder más. Estupendo, Sofía. Nosotros también vamos a hacer por nuestra parte alguna investigación en relación a ese foro, a ese fondo, ¿no? De acción urgente. Pues no habría ninguna pregunta más para las panelistas. Quería agradeceros a Yolanda, a Sofía, bueno, a nuestra compañera también Amanda, por vuestras valiosas aportaciones. Estamos ya casi en la hora. Podemos dar, por tanto, por concluida la sesión de esta tercera aula de Derechos Humanos. No sin antes recordaros que todo el material grabado en el día de hoy será subido en breve a la página de nuestra organización de Fundación cermimujeres.es. Ahí están todos los materiales de las 3 sesiones que hasta la fecha han sido desarrolladas. También quería recordaros que tenemos una próxima cita, espero que no faltéis. Es el viernes 13 de noviembre, también a las 3 de la tarde, y en esa ocasión vamos a tratar el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y los derechos de las mujeres con discapacidad. Lo dicho, un placer compartir con vosotras una tarde más esta actividad. Os esperamos el 13 de noviembre. Un abrazo y muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.